Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de la carrera de formación del escritor. ¿Cómo están todos? Nosotros aquí con frío y con muchas novedades para comentarles. A partir de hoy vamos a pasar en este horario algunas grabaciones de clases y ustedes van a poder ver a cada una de las materias de formación del escritor en acción. Y va a ser todo un desafío, van a poder conocer a alumnos y a profesores en clase. ¿No les gusta la idea? ¿Les parece interesante? A nosotros nos encantó. Para comenzar con esta modalidad que vamos a hacer durante todo el año, vamos a escuchar unas partes de una clase de literatura infantil y juvenil, o LIJ, que está a cargo de la profesora Florencia Scampone. ¿Qué les parece? Bueno, la clase pasada recorrimos el periplo del héroe, marcamos a Matilda en ese camino bien arquetípico de transformación y de recorrido, y hoy nos vamos a centrar en dos aspectos. Bien, que yo les digo siempre que las lecturas son como una propuesta caprichosa de mi parte, con el propósito de poder explorar algunas escrituras, unas voces, unos caminos posibles. La estructura de la clase de hoy la vamos a organizar así. Vamos a retomar un poquitito algunas cuestiones del texto de la conferencia de María Teresa Andrueto. Es una conferencia que es verdad que tiene sus añitos, pero aquellos y aquellas que hayan podido leer se habrán dado cuenta de que nada de lo que está allí pierde demasiada vigencia todavía. Es una conferencia, creo, si no me equivoco, fue en el 2008, y hace un recorrido sobre la idea de los valores, bajo el título Los valores y el valor se muerden la cola. Vamos a hacer un recorridito un poquito por ahí. Después, igual que con el Corral de la Infancia, son textos que nos van a ir acompañando, conceptos que nos van a ir acompañando, pero con este texto de Andrueto y con esta segunda parte de análisis de Matilda, vamos cerrando la primera unidad. No sé si han tenido oportunidad de leer o de escuchar la conferencia de María Teresa Andrueto. Es una conferencia muy interesante que además tiene por ahí circulando unas versiones resumidas en algunas revistas de literatura infantil. O sea que si ustedes googlean Andrueto, los valores y el valor, les saltan ahí a borbotones las miles de veces que ha sido citada Andrueto en este caso. Tengo unos resúmenes para compartir porque me gustaría leerla. Claro, esta gente que escribe bien y escribe estos textos de literatura crítica tan lindos, a mí me da como pena destrozarla. Entonces dije, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a copiar los fragmentos que a mí me gustan, que quiero que leamos juntos y juntas, y bueno, vamos a leerlos. Si alguien quiere, puede leer conmigo también. Y los vamos a ir charlando en función también de lo que venimos leyendo. En este texto, Andrueto aborda un tema que es interesantísimo y que por otro lado es discusión permanente. Cuando empezamos esta materia yo les dije, bueno, la literatura infantil está compuesta, en realidad constituida, plagada, digamos. Hay un montón de formas de las que podríamos ver esto, pero de tensiones, ¿sí? Es un campo en permanente discusión, en permanente construcción, en permanente deconstrucción, vamos a usar este término. Lo que viene a desarmar Andrueto aquí, en este texto, es la idea de que dentro de ese campo de tensiones, que ahora vamos a explicar un par de cositas, se recurre muchas veces a utilizar la palabra valores, ¿sí? Con un sentido unívoco, dice Andrueto, ¿no? Bueno, hay que educar en valores, ¿no? De pronto hubo un momento en la literatura para niños y niñas que se vio fuertemente inclinado a educar en valores, ¿sí? Entonces la literatura tuvo que de pronto estar al servicio de esa educación en valores que, bueno, si nos ponemos a desarmar cada una de esas palabras, nos vamos a dar cuenta
de que hay una conjunción de varios sentidos, ¿sí? En principio, la idea de que la literatura para niños y para niñas siempre tuvo un propósito pedagogizante, un propósito de enseñanza, está ahí desde siempre. Lo hablamos apenas empezamos esta clase, ¿sí? Desde aquellos cuentos tradicionales, desde los griegos para acá, la literatura viene acá a enseñar alguna cosa, ¿sí? Pero la literatura para niños y niñas, sin duda, nadie lo pondría en duda eso. Bueno, todo esto entre comillas, por favor, hay mis comillas aéreas que no las dice, pero están ahí. Dice Andrueto entonces, bien, entonces se pusieron a reflexionar, bueno, pero si la literatura está siempre al servicio de la pedagogía y siempre al servicio de la enseñanza, entonces ¿dónde está el arte? ¿Dónde está el acto creativo? ¿Dónde está esa pulsión transformadora que nace de un sujeto que viene aquí a transformar el mundo? Bueno, en esta batalla andaban cuando de pronto, en la década del 90, entra el mercado fuertemente a tejer en la circulación de libros de los que se llamaban con valores, ¿sí? Valores que son, no se voy a decir una lista como todos creemos que son valores. Se los voy a decir, ustedes me van a decir, claro, cuando decís valores hablamos de eso. Amistad, solidaridad, respeto, violencia de género, abusos, medio ambiente, paz. Todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Cuando decimos la palabra valores parece que hablamos de eso. Ahora, qué sé yo, significa lo mismo amistad para mí que para las 20 personas que estamos acá, significa lo mismo la paz, pensamos lo mismo sobre cómo cuidar, proteger, enseñar, hablar sobre el medio ambiente. ¿Por qué la literatura entraría a tejer en esas discusiones? ¿Bien? Entonces, en estas peleas, ¿sí? En estas tensiones de campo, el mercado dice, bueno, espera, la escuela necesita unos libros que hablen sobre valores, que enseñen, lo voy a decir en estos términos brutales, que enseñen valores, que eduquen en valor. Bueno, muy bien, vamos a fabricar esos libros. Llamemos a unos escritores y unas escritoras que escriban esos libros que eduquen en valores y les pedimos por favor que lo hagan. Esos escritores empiezan a escribir esos libros y se dan cuenta de que muy rápidamente esos libros se venden. Entonces esos escritores ya se les empiezan a ocurrir ideas sobre cómo educar en valores y ya de por sí mismos escriben esos libros y se los ofrecen a las editoriales. Entonces ya las editoriales no se tienen que esforzar en pedir, porque hay unos escritores produciendo permanentemente para cubrir esas necesidades. En ese circuito de circulación, ¿dónde queda la creación literaria? ¿Dónde queda la literatura como acto creativo? Esperen que entra un compañero. Bueno, uno de los problemas que identifica Andrueto en este circuito, en esta especie de círculo vicioso, es precisamente que la idea de valor es entendido como con un sentido unívoco, ¿sí? Voy a leer Andrueto. Ya les dije que voy a leer Andrueto para no arruinarla. El valor es entendido aquí como una abstracción, algo absoluto y unívoco susceptible de ser aislado, una cualidad que no puede ser inteligida más que con un significado, el mismo para todos los lectores. Díganme si ya no se les prende una alarma muy fuerte. Cuando un texto propone ser utilizado de modo unívoco como vehículo de transmisión de un contenido predeterminado, lo primero que emprende retirada es la plurisignificación. Nosotros venimos hablando en clase de cómo están representadas las infancias en los libros. Cada uno de los libros que leímos encontramos formas diferentes de abordar, de mirar, de interpelar a las infancias, y de pronto esta idea tan apretada de valor o de valores con un sentido tan cerrado, bueno, parece chocar, ¿no? Con esta idea abierta, ¿sí? Que considera a unos lectores de una enorme diversidad. Dice Andrueto, así lo literario se subordina a un fin predeterminado que tiende a homogeneizar la experiencia. ¿A qué se refiere acá Andrueto con eso? Bueno, en definitiva, la lectura es una experiencia, ¿sí? Entonces, si el libro ya tiene como propósito decirme a mí que la amistad tiene que ser así o así, mi experiencia de lectura va a estar fuertemente condicionada por ese sentido, ¿bien? Eso solo ya es algo que está en las antípodas de lo artístico, donde la ambigüedad y la plurisignificación mandan, ¿sí? Pero la literatura nunca lo fue autónoma, ¿sí?
como creo que tampoco puede serlo ninguna expresión de la cultura. Por eso creo, bastante más compleja de lo que parece, la cuestión de los valores. El discurso sobre los valores no parece ser hoy, como fue en otro tiempo, fruto de una moral imperante, sino sobre todo de una estrategia de venta de las grandes editoriales. En algún punto, lo que interpretan las editoriales a partir de la década del 90, que empieza a haber una fuerte circulación de literatura para niños y niñas, es, bueno, ¿qué conocemos como? ¿Cuáles son estos parámetros que llaman valores? Vamos a producir alrededor de eso. Y empiezan a producir fuertemente. Estamos hablando de un país que tiene una altísima producción de literatura infantil y juvenil mensual, incluso en tiempos complejos y de crisis económica. Entonces, el mercado tira mucho más fuerte para un lado, y acá hablamos como de estos campos tensionados, ¿no? Se inclinan hacia un lugar y empieza a marcar la pulsión de esas obras. Acá Andrueto habla de la palabra vacía, dice, bueno, el problema, dice, con estos libros que están como al servicio de la educación, aparte lo dice en palabras terribles, no me acuerdo si lo puse en alguna pizarra, pero bueno, la literatura vuelve a ser servil, dice, ¿no? El problema, dice, es la palabra vacía. Ella dice, hay una palabra que se vacía de contenido, se vacía de intensidad, ¿sí? Son libros que están escritos solamente para cumplir con unos propósitos, por lo tanto, están hechos solamente con la cabeza, dice Andrueto. Están hechos con la cabeza solamente para responder a unas intenciones del mercado. Y para escribir, dice Andrueto, hacen falta cabeza y corazón. Cosa con la que acuerdo plenamente. Esta es una de las frases más preciosas que yo. Cuando nos enfrentamos, esta frase de Mazota, cuando nos enfrentamos a una obra es preciso no olvidar que en ella un hombre, acá los corchetes son míos, una mujer, nos cuenta la aventura de una conciencia vuelta hacia el mundo. Y que toda obra no es más que un movimiento vertiginoso entre una conciencia y el mundo. Fíjense qué hermoso eso. Entonces, si nos corremos de la idea de necesidad, de la idea de propósito educativo, de la idea de valores, de la idea de complacer a un mercado, que en definitiva, y yo acabo de abrir un paréntesis gigante, los escritores tenemos que morfar, de algo tenemos que vivir. Bueno, y si podemos vivir escribiendo, mejor. Hola, bienvenida, Ana. Y si podemos vivir escribiendo, mejor. Y bueno, qué sé yo, si tengo que escribir sobre la amistad, voy a escribir sobre la amistad. Capaz si tengo suerte lo voy a hacer de la mejor manera posible y no va a estar tan vacía la obra. Por eso acá tengo mis distancias también con la propuesta de Andrueto. Porque en definitiva, me parece que lo dice más adelante. Espérame. El escritor, la escritora está siempre en un contexto histórico determinado, como cualquier sujeto. Bueno, y ese contexto histórico te interpela, pero también te interpelan el mercado en el que estás, tu condición económica, tu situación laboral, tu situación familiar, y ahí nace tu literatura. También tu literatura nace de la necesidad de pagar el puchero, digamos, en definitiva. Sí. Me pregunto, perdón que te interrumpí, pero no, respecto a esto, todo lo contrario. No, pienso también en, no sé, en los pintores de la época del barroco, por ejemplo, que eran retratistas y Sí. hacían obras atendiendo a los encargos de la corte, por ejemplo. ¿Esto los dejaría para Andrueto o dejaría fuera el arte? O sea, ¿dejarían de ser esas pinturas consideradas artísticas porque fueron hechas por encargo y porque en realidad ahí solo se expresaba lo que se hacían a pedido, digamos? No sé si se entiende lo que estoy planteando. Perfecto, se entiende perfecto. En un comienzo del texto de Andrueto, en donde ella en realidad entra con los tapones de punta y tensiona todo a propósito, para que nosotros piquemos, pareciera que sí. Por eso les digo, acá abro el paréntesis muy rápido, para decir, bueno, atenti que acá entra el escritor y la escritora como laburante, y entra, porque aparte de la literatura infantil, no me voy a cansar de repetirlo, es un campo prolífico, muy prolífico. Bueno, al principio sí, tranquilamente, por eso a uno le hace ruido, dice, bueno, pero pará, entonces todo, o sea... Sí, obras de música clásica, no solamente, digo, compuestas, los retratos, ¿no? Piezas de Mozart, no sé. salen. Bueno, ¿qué quiere plantear ella acá?
Porque uno a veces lo que se tiene que preguntar es ¿a quién le está hablando esta señora? Siempre uno se tiene que preguntar eso. ¿Está discutiendo conmigo? ¿Está discutiendo con los docentes? ¿Está discutiendo con las editoriales? No. Les está hablando a los escritores y escritoras. Por eso también yo traje esta conferencia para ustedes. ¿Por qué? Porque hay que entender, ¿sí?, el campo en el que uno está. Y ustedes, al menos durante este año, si me aguantan todo el año, van a ser escritores y escritoras de literatura infantil y juvenil, ¿sí? Y sin ninguna duda son escritores y escritoras en más o menos formación, escritores y escritoras. Entonces, bueno, tenemos que entender el lugar en el que estamos, en qué tradición nos enmarcamos, en qué peleas y en qué batallas está el campo en el que vamos a entrar a desarrollar. Bueno, entonces, respondiendo a Belén, sí, claro, al principio de este texto nosotros podemos decir, bueno, pará, Andrueto, vos también pagas el puchero con lo que escribís. Otra de las cuestiones que aborda Andrueto, cuando ya, digamos, se vuelca a pensar en... esperen que les comparto. Cuando ya se vuelca a pensar en, bueno, y entonces, ¿cómo debería ser la literatura? ¿Qué es la literatura? ¿Cómo entra la literatura como creación artística en esta pelotera? ¿Sí? Dice, bueno, la obra, lo estético subsume a lo ético y permite hablar de verdad sin dogmas. Y es por eso que un buen libro, aunque trate de cuestiones ajenas a nosotros o refleje ideas que no coinciden con las nuestras, logra conmovernos. No están por una parte el mundo y por la otra el arte. Está todo junto porque estamos inmersos en lo social. Toda conciencia es conciencia del mundo y porque no es del todo clara, porque no es directa, porque no es funcional, porque permanece en algún punto opaca. Es que una obra nos habla. Es en esa vacilación, en esa opacidad, en esa disfuncionalidad y en ese enrarecimiento de sentido donde está lo que una obra tiene para decirnos. Yo les pido, por favor, que se concentren en esta maravilla de definición y de propuesta y de apertura que tiene sobre la tarea de escribir. Dice, toda conciencia es conciencia de mundo. Y porque no es del todo clara, porque no es directa, porque no es funcional, porque permanece en algún punto opaca, es que una obra nos habla. Es en esa vacilación, en esa opacidad, en esa disfuncionalidad y en ese enrarecimiento de sentido donde está lo que una obra tiene para decirnos. Díganme si esta no es una de las definiciones de literatura más extraordinarias que ustedes hayan leído. En la tarea de escribir, aunque nosotros escribamos sobre la amistad, muy porque nosotros estamos escribiendo un libro sobre la amistad, porque escribimos para una editorial, porque nos paga el puchero, por lo que sea, muy probablemente, si nuestro libro está escrito también con el corazón, la fuerza y lo que se dice, la mirada del mundo que transmite, esté en otro lado. ¿Sí? Entonces acá por eso yo también le doy la mano a la idea del escritor como oficio, ¿sí? Para no dejarlo completamente como desde un esnomismo conservador, que solamente en definitiva podrían escribir los millonarios o los hijos de millonarios. Bueno, como todos los millonarios son hijos de millonarios, pero solamente podrían escribir ellos y ellas, si no, ¿no? Y nadie está exento de nada. Incluso si yo trabajo de cualquier otra cosa y escribo y voy a una editorial a mostrar mi obra dialoga y entra en el entramado enorme, histórico de la literatura, de su producción y de su circulación. ¿Sí? Entonces, la fuerza de la literatura, y esto quiero que lo recuerden cuando escriben, porque a veces escriben un ejercicio acá en la carrera, y ustedes creen que están escribiendo la voz de un personaje porque la consigna me pidió una escena y de pronto la fuerza de su texto está en que usaron una anáfora. Y les pasa eso. Y lo extraordinario de la literatura es que pase eso. Es que mientras estoy distraída con mi escena sobre la amistad, mi literatura, mi escritura, que es una pulsión interior en donde no solamente estoy yo, sino que está el resto del mundo que me mira y yo miro, late. Y no se puede contener. Y sale. ¿Sí?
En un momento del texto, Andrueto dice, bueno, la literatura es también una batalla contra el lenguaje. Vamos a leer ahora, como está más cerca del final de la conferencia. Ahora se voy a leer. Batalla contra el lenguaje, porque en realidad la literatura es batallar contra los bordes que el lenguaje me quiere poner. ¿Sí? Y es en esa tarea, en ese batallar permanente, en ese permanente tironear, encontrar una grieta para que pase la luz, empujar un borde, ahí se encuentra la pulsión más fuerte de nuestra escritura. ¿Sí? Pedirle a un escritor que tenga ideas sin fisuras, no recibir las contradicciones que se revelan en su obra, es pretender llevarlo a lo políticamente correcto. Es también una manera de cercenarlo y sobre todo es conducirse uno mismo como lector a ese callejón sin salida de lo que debiera ser. Lo que se descubre en un verdadero escritor es una sociedad, un tiempo, una geografía, una cultura. Se trata de lo particular, de lo más profundamente propio, no en el sentido estereotipado del término, sino en su sentido más profundo, el que hace que eso sea de ahí y no de otra parte. Pero ese de ahí no es necesariamente un país, es más bien una zona de lo humano que de tan particular no puede menos que percibirse como verdadera. Si tuviera que dar un título a mi vida sería este, En busca de la propia cosa, dice Clarice Lispector. Se trata del difícil camino de encuentro hacia lo propio, que todo escritor verdadero emprende, aceptando los resultados de su búsqueda y aventurándose en lo que a la hora de comenzar su proyecto desconoce. Perdón. ¿Alguien quiere leer? Yo leo, Flor, si querés. Gracias, ayer. Un escritor está, como cualquier persona, lleno de condicionamientos culturales, económicos, sociales, familiares, históricos, geográficos. Y también está lleno de condicionamientos la literatura. Metido intensamente en todos esos condicionantes y desde la tensión que ellos provocan, desde sus intereses, sus deseos y su campo ideológico que nunca está al margen de lo que produce, un escritor escribe, con ciencia sobre el mundo, con intensidad, puesto entero en ese mar de contradicciones y nunca lejos de ellas, sino intensa y fatalmente inmerso. Perdón que leí mal. Leíste re bien. Y acá entra uno de los conceptos que a mí me parecen extraordinarios. Ayer, ¿no te molesta leer vos? No, para nada, para nada. Todavía no me recupero. Pero la verdad de la literatura no termina en las palabras. Si se tratara solo de palabras, no podríamos creer. No podríamos entrar en el pacto de ficción que una obra nos propone. Para lograr que esa verdad no sea entonces solo de palabras, la literatura lucha principalmente contra la lengua y lucha también contra la educación y los valores oficiales de una sociedad. Cercada por esas y otras zonas de la cultura, la escritura es desvío, como lo dice el poeta Néstor Perlover en una frase que me gusta citar. ¿Desvío de qué? Desvío de la norma, de lo esperado, de lo previsible. Desvío hacia uno mismo, hacia la propia cosa, como dice Clarice Lispector. Dígame si no es una hermosura. La literatura es desvío. Bueno, Perlonger, gran poeta. Gracias, Ayer, me salvaste. Perdónenme, esto viene así. El oficio, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció esto que están escuchando? ¿Cómo sienten que se vincula con ustedes como escritores y escritoras? Yo interpreto como que en lo imperfecto, ¿no? Del propio escritor y de lo que produce está el arte, ¿no? Me gusta la palabra que elegiste. Me gusta la palabra imperfecto. Y además en la literatura infantil, sobre todo, que es el campo que nosotros ahora nos estamos dedicando, esto está todo el tiempo ahí. Esto está. Porque quizás cuando escribimos,
en nuestra cabeza con un lector hipotético, con un lector modelo que todos tenemos y que construimos. Y cuando ese lector es un adulto, no nos andamos con tantas premisas y con tantos miramientos sobre ese otro, esa otra, ese otro, digamos, que construimos como destino de nuestra escritura. Pero cuando se trata de las infancias, ahí hay otra cosa que se tiende de pronto adelante, que se abre detrás, porque también está la historia propia, que es la mirada sobre la infancia. Y la mirada sobre la infancia siempre pone en juego cosas muy profundas, muy terribles, muy extraordinarias, muy sensibles, ¿sí? Podríamos estar años, ¿no?, adjetivando esto. Entonces, cuando escribimos para los nenes y para las nenas, nos hacemos 1000 preguntas, y esas 1000 preguntas nos condicionan eso que escribimos. Incluso con toda la buena fe del mundo, nosotros mismos nos terminamos poniendo nuestras propias murallas. Entonces, en esa complejidad de campo, es que nos sentamos a escribir. Y ahí es donde Andrueto, cuando ve que la muralla la está levantando la circulación editorial, la comercialización, las pretensiones o las expectativas sociales educativas, pues Andrueto dice, pero escúchame, que educarse ocupe la educación. Y nosotros estamos acá para hacer literatura. Bueno, ¿y qué es literatura? Bueno, yo te lo voy a explicar, dice ella. Berlonger dijo, como si fuera fácil. Vieron que la gente que hace las cosas muy, muy, muy extraordinariamente hace parecer fácil lo difícil, ¿verdad? Uno lo ve jugar a Messi y dice, oh, claro, hay que hacer una diagonal para allá. Y después, bueno, ahí estamos tropezándonos con nuestros propios pies. La literatura es extraordinaria y enorme. Y en ese entretejido de voces, que empezó hace un montón de siglos y todavía está vivo hoy, y que vuelve a vivir en cada una de nuestras clases, bueno, nos sentamos a escribir y a leer a esta gente. Qué interesante, ¿no? Qué bueno haber desglosado esta conferencia de Andrueto, de esta gran escritora argentina, María Teresa Andrueto, que es todo un símbolo de la literatura infantil juvenil. Bueno, y ahora vamos a escuchar al recomendado de esta semana, que viene en la voz de nuestro querido profesor Lucas Foggia. ¿Lo escuchamos? La recomendación que les traigo hoy es un libro que indaga sobre una pregunta en particular. ¿Puede una persona mantenerse en las sombras de por vida? Sobre todo si pensamos en esta frase tan popular y, a mi entender, patriarcal, que reza que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. La novela de Stefan Zweig que les traigo en esta ocasión extralimita este silogismo, falso silogismo, producto de una sociedad en la que el hombre ocupa un lugar central. El título de la novela, Nouvelle, en realidad por extensión, es Carta de una desconocida. Fue escrita en 1922, tiene una adaptación al cine de 1948. Y este año llegó a las librerías del país en una excelente traducción de Nicole Navarbury, en el marco del resurgimiento de la obra de Zweig, debido a la liberación de los derechos de autor, y en una edición preciosa de Editorial Godoy. Esta obra tiene como centro a una mujer que se maneja en las sombras, pero a diferencia de Miedo, la protagonista de Carta de una desconocida no está en una situación reprochable para los códigos de la época, sino que es desconocida porque es el lugar que le asignan los varones de la sociedad y en particular el protagonista, el novelista que recibe la carta. La desconocida del título, entonces, es la protagonista, una NN que le envía una carta a un célebre novelista R, y esta carta, que ocupa casi la totalidad de la novela y que está encabezada por la frase "a vos que nunca me conociste", es en sí misma una declaración de amor. En la carta, la desconocida le confiesa un amor eterno que se produce en la infancia y que lo mantiene hasta el momento de la escritura de la carta, la protagonista,
y es un amor secreto porque el novelista, por una razón o por otra, nunca reconoció a la mujer que le escribe y que sin embargo siempre lo estuvo rodeando. La desconocida, además de ser madre soltera, atraviesa situaciones laborales en las que, bueno, no voy a adelantar nada, pero es beneficioso no tener un nombre reconocible. Exigencia nuevamente de un sistema organizado en lo patriarcal y que tuvo consecuencias nefastas para esas trabajadoras. Les leo un fragmento y sin adelantar mucho del argumento de las primeras páginas de esta carta de una desconocida. Desde aquel segundo siempre te amé. Sé muy bien que las mujeres suelen decirte esta frase muy seguido a vos, el consentido, pero créeme que nadie te amó de forma tan esclava, tan servil, tan apasionada como esta criatura que era yo, y que siempre seguiré siendo para vos, porque no hay nada en el mundo que se parezca al amor desapercibido de una niña desde la oscuridad, porque este amor es tan desesperado, tan servil, tan sumiso, tan acechante y apasionado como nunca lo será el amor deseante e inadvertido, pero a la vez demandante de una mujer adulta. Solo los niños abandonados pueden acumular toda su pasión. Los demás hablan de sus sentimientos al socializar, los desgastan en charlas confidenciales, pues ya escucharon y leyeron mucho sobre el amor y saben que todos tienen un destino en común. Juegan con él como con un juguete, alardean sobre él como los muchachos que fuman su primer cigarrillo. Pero yo no tenía a nadie a quien contarle mis cosas. Nadie me había enseñado ni prevenido. No tenía experiencia y era ingenua. Me lancé a mi destino como a un abismo. Todo lo que crecía y brotaba dentro de mí aspiraba solo a vos, a la fantasía tuya como confidente. Mi padre se había muerto hacía mucho tiempo ya. Mi madre me resultaba una extraña en su abatimiento y pusilanimidad de jubilada eternamente desanimada. Mis compañeras de colegio, más vivas que yo y un poco pervertidas, me rechazaban, porque jugaban tan a la ligera con lo que para mí era una gran pasión. Entonces concentré todo lo que se había fragmentado y distribuido, concentré todo mi ser comprimido y henchido siempre, impaciente, en dirección a vos. Para mí eras, ¿cómo te lo puedo decir? Cualquier comparación se queda corta. Lo eras todo, eras mi vida. Todo existía solo en la medida en que estaba relacionado con vos. Toda mi existencia cobraba sentido solo si estaba vinculada con vos. Cambiaste mi vida entera. Yo que hasta ahora había sido indiferente y mediocre en la escuela, pasé a ser de repente la primera. Leía miles de libros hasta bien entrada la noche, porque sabía que los amabas. Empecé de pronto, para asombro de mi madre, a tocar el piano, con una testaruda persistencia, porque supuse que a vos te gustaba la música. Limpiaba y cosía mis vestidos solo para verme más presentable y acicalada entre tus ojos, y me parecía terrible que mi viejo delantal del colegio, era un vestido de entrecasa reparado de mi madre, tuviera un parche cuadrado en el lado izquierdo. Temía que lo notaras y me despreciaras. Por eso siempre me tapaba con la mochila cuando subía las escaleras, temblando del miedo de que lo pudiera llegar a ver. Pero qué estupidez era esa, si nunca, casi nunca, me veías. Repito los datos del texto. El autor es Stefan Zweig, Z-W-E-I-G. La novela Carta de una desconocida y fue publicada este año por Ediciones Godot. Hasta luego. Bueno, y así llegamos al final, llegamos otra vez a otro programa que, como todos los miércoles, compartimos con ustedes. Los esperamos la semana venidera, donde seguramente vamos a escuchar una clase de literatura clásica. Hasta entonces.